es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia, este es el día del Señor. Delante de mis ojos ya no enrojeceremos A causa del antiguo pecado de tu pueblo, arrancarás de cuajo el corazón soberbio y harás un pueblo humilde de corazón sincero. Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia, este es el día del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, el Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, celebramos esta Sagrada Eucaristía. La ofrecemos por todos ustedes, por sus intenciones y necesidades. Nos unimos para pedir a nuestro Señor por ese don suyo, el don de Cristo resucitado de la paz en el mundo, la paz en nuestros corazones. Nos unimos a la acción de gracias por el don de la vida de Shirley Domínguez, 12 años, de Francisco Guillermo González, acción de gracias de Manuel Márquez y familia, de las familias Solís Puerto y Márquez Pérez, de María del Carmen Lechuga. Pedimos también por los frutos del Retiro Rocamar. Pedimos por la salud de Susana Torres Conde, Farid, Librado Concha Casanova, Higinia Chávez Díaz, Manuel Solís y su familia, Paco González, familia Lechuga Andrade, de todos los sacerdotes y consagrados, por los niños enfermos, por las necesidades de las familias Navarro Mesh y Carrillo Canto, por las necesidades de Andrés González y su familia. Pedimos también por todos los niños que son objeto de abuso de diversa manera en nuestro mundo. Pedimos al Señor que desaparezcan de entre nosotros estas actitudes, comportamientos que lastiman tanto a la familia humana, especialmente en los pequeños y en los menores. Pedimos también por el descanso eterno de nuestros hermanos difuntos, por las almas del purgatorio. Preparamos nuestro corazón para recibir a Jesús, para participar en esta Eucaristía. Invocamos su misericordia sobre nosotros. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros.
Aparta, Señor, de nosotros la sentencia condenatoria, escrita en virtud de la ley del pecado, que ya anulaste en el misterio pascual por la resurrección de Jesucristo, tu Hijo. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos, de que no se atendía bien a sus viudas en el servicio de caridad de todos los días. Los 12 convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que, dejando el ministerio de la palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y estos, después de haber orado, les impusieron las manos. Mientras tanto, la palabra de Dios iba cundiendo. En Jerusalén se multiplicaba grandemente el número de los discípulos. Incluso un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe. Palabra de Dios. Te Te alabamos, Señor. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Que los justos aclamen al Señor. Es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios al son del arpa, que la lira acompañe nuestros cantos. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Sincera es la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Cuide el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Resucitó Cristo, que creó todas las cosas y se compadeció
de todos los hombres. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. El Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al atardecer del día de la multiplicación de los panes, los discípulos de Jesús bajaron al lago, se embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaúm. Y había caído la noche y Jesús todavía no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y las aguas del lago se iban encrespando. Cuando habían avanzado unos 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre las aguas, acercándose a la barca, y se asustaron. Pero Él les dijo: «Soy yo, no tengan miedo». Ellos quisieron recogerlo a bordo y rápidamente la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan la bondad de sentarse. Queridos hermanos, en estos días de la Pascua de nuestro Señor, en la liturgia de la palabra, estamos reflexionando sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos va dando noticia de todo aquello que iba marcando la vida de la iglesia primitiva, la iglesia naciente, ¿verdad? Y vamos viendo pues diversas situaciones, actitudes, ¿verdad?, de la iglesia que nos ayudan a nosotros hoy también para responder a la necesidad de dar testimonio de Jesús en un mundo como el nuestro, en el que pues cada vez es más reactivo negativamente a la presencia del mensaje de salvación, Jesucristo nuestro Señor, muerto y resucitado. Y hoy vemos cómo la comunidad que crece cada día más, hay muchas personas que se van adhiriendo al camino, diría en esos primeros pasajes, capítulos, Hechos de los Apóstoles, se adherían al camino, así se le conocía al principio, y posteriormente ya sabemos, ¿verdad?, se les llama cristianos. Y entonces hay necesidades que van surgiendo para responder a ello, y surge el ministerio del diaconado. Hoy vemos el diaconado, que es tan importante en la vida de la iglesia y que hasta hoy permanece, y que aquí en nuestra diócesis, por ejemplo, contamos con la Escuela de Ministerios Laicales y Diaconado Permanente, donde se forman los que sienten la inquietud, la llamada a ser diáconos permanentes, y que es una respuesta del Espíritu Santo a las necesidades de la iglesia. Y así en la iglesia van surgiendo los ministerios, diversos ministerios a lo largo de la historia de la iglesia, algunos instituidos, otros no son instituidos, pero igualmente importantes en la vida de la iglesia, de nuestras comunidades parroquiales. Tenemos ministerios como el lectorado, el acolitado, que son instituidos. También los ministerios como son los de los catequistas, por ejemplo, que son tan importantes en nuestras comunidades. Todo esto habla de una iglesia viva
que quiere responder a las necesidades, una iglesia viva. Y así podrían surgir igual otro tipo de servicios, ¿verdad?, para estas necesidades. Lo importante aquí es que estamos siempre abiertos a lo que el Espíritu Santo va suscitando en la iglesia, ¿verdad?, y que podamos ir respondiendo así a las exigencias de la misión de hoy, de la iglesia de hoy. También en este pasaje es los apóstoles, los discípulos que son inspirados por el Espíritu Santo para que susciten este ministerio del diaconado, no quieren descuidar algo que es tan importante, ¿verdad?, como la oración y la palabra, dedicarse a la proclamación de la palabra. Es decir, hay cosas en la iglesia que no debemos nunca descuidar, ¿verdad? Y para nosotros, como sacerdotes, por ejemplo, la oración es fundamental, la vida de oración personal del sacerdote es muy importante, dirigir, acompañar la oración de la comunidad es muy importante. Así pues, la celebración de la Sagrada Eucaristía, de los sacramentos, pues es muy importante que el sacerdote esté ahí, ¿verdad?, esté ahí. Y es parte de lo que mantiene y sostiene pues también la vida de la iglesia. Escuchamos en el Evangelio este pasaje de Jesús, de los discípulos y Jesús, y vemos cómo los discípulos se han pues adentrado, ¿verdad? Me imagino Jesús les dijo que se adelantaran, y se adelantan, las cosas se ponen un poco difíciles con el mar, se encrespa, es un poco difícil, no dice aquí que sea tan terrible, pero parece que las cosas están difícil avanzar. Y bueno, ya vemos el pasaje, ¿no? A veces nosotros también, queridos hermanos, en el camino de la vida, a veces nos podemos lanzar a proyectos personales o comunitarios. A veces nos podemos lanzar sin Dios, iniciar proyectos sin tomar en cuenta a Dios, y las cosas se pueden poner difíciles en el camino. Y es por eso tan importante que subamos a Dios en nuestros proyectos. Proyectos como el de la vida familiar, por ejemplo, que son tan importantes. Unos jóvenes que desean contraer matrimonio, que deben poner a Dios en medio, que sea el que guíe sus vidas. A veces es solo apariencia subir a Dios. A veces da la sensación de que algunos solo fuese solo un compromiso social el matrimonio por la iglesia. Necesitamos que de verdad subamos a Jesús, porque las cosas no son fáciles, son muy complicadas, y sin Él se hace difícil llegar al otro lado. Dice el texto hoy que apenas subieron a Jesús, rápido llegaron al otro lado, ¿no? A veces podemos estar luchando nosotros contra nosotros mismos porque no hemos querido subir de verdad a Jesús en nuestra vida. Y subir a Jesús en nuestra vida no es una idea, no es una cuestión romántica nada más. Tiene que manifestarse en hechos concretos, actitudes y comportamientos. No se trata solo de decir, es que yo sí creo en Dios y ya está. No. ¿Cómo se manifiesta esto en mi vida ordinaria? Si en mi familia está Dios, se tiene que ver. No es una cuestión de un intimismo, ¿no?, en el que solo Dios y yo sé que está Dios aquí, ¿no?, sino se manifiesta en actitudes y comportamientos que son ¿cuáles? La atención que tenemos para, por ejemplo, los más necesitados, la generosidad, ¿verdad?, el buen trato, ¿no?, actitudes nobles, buenas,
Y desde luego que buscamos a Dios concretamente en la oración, que buscamos a Dios nuestro Señor en la Sagrada Eucaristía, en los sacramentos, que estamos disponibles, que nos ocupamos de las necesidades de nuestro mundo. Esos son hechos concretos. Entonces, eso es subir de verdad a Jesús. Y cuando hacemos esto, no es que perdamos la paz, al contrario, porque el Señor llena nuestra vida. A veces se tiene miedo, como decía hoy, igual el texto, tenían miedo. A veces tenemos miedo de subir a Jesús en nuestra vida, porque nos va a comprometer, es que vamos a tener que hacer, es que tenemos miedo. Y al contrario, cuando dejamos a Jesús subir en nuestra vida, nos abre a la generosidad. Nos damos cuenta que no nos vacía, sino que nos llena. Nos damos cuenta que subir a Jesús es el que da verdadero sentido a toda nuestra existencia. Lo demás nos vacía. Que seamos disponibles, hermanos, para que Jesús viva en nuestros corazones. Que así sea, hermanos. Oren, hermanos, para que, llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, ofrezcamos el sacrificio que es agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Santifica, Señor, por tu piedad estos dones, y al recibir en oblación este sacrificio espiritual, conviértenos para ti en una perenne ofrenda. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti. El que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso,
Con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gustavo y su auxiliar Pedro, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo,
llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Silvia Margarita Sarlat, Landy González, Gabriela Cicero Betancourt, Gerardo Martín May Barrera, William Pereira López, Giovanni Humberto Quintal, Olga Lidia Márquez, Teresita Díaz Mendoza, de la Puerto, Agapita Pérez, Eva Collipeña, María Teresa Cedillo, Juana María Ya, Fernando y María Consuelo Andrade, Valerio Gómez, Brenda y Adrián Suárez, Rubén Fernández Arjona, Ramón Denis Gual, Luis Carlos Pintado Villalobos, Karime Abud, Patrick Israel Arriola, Roberto Castillo Lara, Landy González, Manuelita Pérez Uc, Gladys Gutiérrez Montañez, Gabriel Briceño, Mari Carmen Andrade, Francisco y Lupita Lechuga, Alejandro Castro, Martín López Fernández, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia, concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, de las almas del purgatorio. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, llenos de alegría porque en verdad somos hijos de Dios, nos dirigimos a nuestro Padre con la oración que el Señor Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el Espíritu de Jesús resucitado, nos damos un signo de paz. Ten piedad de nosotros.
Hermanos, este es Jesús. Es el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Al recibir, Señor, el don de estos sagrados misterios, te suplicamos humildemente que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya, nos aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y su familia y les acompañe siempre. Amén. Invoquemos a nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ruega por nosotros que recurrimos a vos. Señor San José, ruega por nosotros. Muchas felicidades para todos los niños. Que la alegría de Jesús resucitado sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.